Listos para sumergirnos en el tema del salario mínimo en Colombia para el 2025. Se acerca diciembre y seguro muchos ya están pensando en cómo les impactará. Es un tema que siempre genera mucha expectativa. Totalmente. Y para esta inmersión nos basamos en un artículo de la FM publicado el 6 de noviembre. Tiene información muy reciente sobre las propuestas. Lo curioso es que el artículo no menciona la cifra actual. Ah, no. No la menciona, pero todos los cálculos que presenta se basan en un posible aumento a partir de esa base. ¿Cómo se define en realidad el salario mínimo? Bueno, no es algo que se haga al azar. Hay varios factores que se toman en cuenta. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el PIB del país o el IPC, que básicamente mide la inflación. Ajá. Y por supuesto, no podemos olvidar la negociación que se da entre el gobierno, los empleadores y los sindicatos. O sea que no es solo sacar una cifra mágica. Para nada. Y hablando de cifras, el artículo plantea dos posibles escenarios de aumento. En el primero, se habla de un 6.54%. Sí, ese porcentaje estaría ligado a la inflación proyectada y a las ganancias de productividad. Y en este escenario, ¿cómo quedaría el salario mínimo? Estaríamos hablando de un salario mínimo base de alrededor de 1.720 pesos colombianos. O sea, un aumento de... Un aumento de 85.020 pesos. Ya. Y el auxilio de transporte. Ese también subiría. Llegaría a 172.694 pesos. Entonces, con eso, el ingreso total. Estaríamos hablando de un total combinado de 1.577 y 1.680 pesos. Pero bueno, ese es solo el primer escenario. El segundo es donde se pone aún más interesante. Qué interesante. ¿Por qué? Porque en este se propone un aumento del 10%. Wow. Sí, un 10% que superaría la inflación proyectada. Con este aumento, el salario mínimo base llegaría a unos 1.430.000 pesos. Uf, eso sí es un cambio bastante considerable. Sin duda, un salto de 130.000 pesos. Bastante. ¿Y el auxilio de transporte? También subiría a 178.200 pesos, lo que llevaría el total a 1.708.200 pesos al mes. Son cifras que llaman mucho la atención. Pero ahora la pregunta es, ¿qué significan realmente estos números para los trabajadores colombianos? ¿Cómo impactaría esto en su poder adquisitivo, especialmente con el costo de vida en aumento? Esa es la pregunta clave. Porque si el aumento del salario mínimo no va de la mano con un control de la inflación, el impacto en el poder adquisitivo podría ser menor al esperado. Claro, es como si los precios subieran al mismo ritmo. Exactamente. Y en cuanto a las empresas, ¿cómo podrían verse afectadas por estos aumentos? Bueno, ahí entran en juego muchos factores. Por Por ejemplo, ejemplo, algunos sectores podrían tener dificultades para absorber el aumento de los costos laborales. Y eso podría llevar a un ajuste en los precios de los productos y servicios. Como un efecto dominó. Exactamente. Y también hay que considerar el posible impacto en la creación de empleo. Claro. Volviendo al artículo, se menciona la negociación como un factor clave en este proceso. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esto? Por supuesto. Es importante recordar que estas cifras son solo el punto de partida. La decisión final se tomará el 30 de diciembre de 2024, después de que concluyan las negociaciones entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Entiendo. Como una mesa de diálogo donde todos buscan un acuerdo. Exactamente. Y en esas negociaciones se van a considerar muchos otros factores, no solo los que ya mencionamos. ¿Y qué otros factores podrían influir en esa decisión final? Dijiste que hay más en juego. Claro, el crecimiento económico del país, por ejemplo. Ya. Ese es un factor fundamental. ¿En qué sentido? Bueno, si la economía va bien, pues es más probable que veamos un aumento mayor del salario mínimo. Porque se supone que las empresas tendrían más ganancias y podrían pagar mejores salarios. Exacto. Otro factor importante es la productividad laboral. Ajá, Si los trabajadores están produciendo más, es lógico que se les recompense con un mejor salario. claro. Es una relación ganar-ganar. Totalmente. Y hablando de recompensas justas, ¿cómo encaja el costo de vida en todo esto? Mencionaste la inflación, pero supongo que hay otros factores que impactan en el costo de vida, ¿no? Por supuesto. El precio de la vivienda, la alimentación, el transporte, la educación, la salud. Son muchos. Todos esos elementos influyen en el costo de vida y se van a considerar en las negociaciones. Pues es como un rompecabezas. Donde hay que encajar todas las piezas para encontrar un equilibrio. Exactamente. Un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores, la capacidad de las empresas y la salud de la economía en general. Suena a un desafío bastante complejo. Sin duda. Y no podemos olvidar el contexto político y social. Las decisiones sobre el salario mínimo siempre tienen un componente político. Entiendo. Los sindicatos y las organizaciones sociales también juegan un papel importante en este proceso, ¿no? Claro que sí.
Ellos representan los intereses de los trabajadores. Y van a presionar para que se les otorgue un aumento que consideren justo. Su voz y su participación en la mesa de negociación son fundamentales. Entonces, ¿qué podemos esperar de estas negociaciones? ¿Es realista pensar que se llegará a un acuerdo que satisfaga a todas las partes? Bueno, es difícil predecirlo con certeza. Las negociaciones pueden ser tensas y a veces se llega a un punto muerto. Y si no se llega a un acuerdo, ¿qué pasa? En ese caso, el gobierno tiene la facultad de fijar el salario mínimo por decreto. Ya veo, es una medida drástica. Sí, pero a veces es necesaria. Para garantizar un salario mínimo que permita a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas. Exactamente. Es un tema delicado y complejo. Pero independientemente de la cifra final, está claro que el aumento del salario mínimo tendrá un impacto significativo en la vida de millones de colombianos. Totalmente. Afectará su poder adquisitivo, sus condiciones de vida. Y hasta la dinámica de la economía en su conjunto, sin duda. Y aunque el artículo se centra en las cifras, creo que es importante ir más allá de los números y considerar el impacto humano de estas decisiones. Totalmente de acuerdo. Detrás de cada cifra hay historias, familias, sueños. Es fundamental no perder de vista esa dimensión humana. Coincido contigo. El salario mínimo no es solo un número. Es un factor determinante para el bienestar de millones de colombianos. Es la posibilidad de acceder a una vida digna, de cubrir las necesidades básicas, de construir un futuro mejor. Y por eso es tan importante entender cómo funciona este proceso, cuáles son los factores en juego y cómo se toman las decisiones. Totalmente. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre la distribución del ingreso, la justicia social y el modelo económico en general. ¿Cómo construimos una sociedad más equitativa y próspera para todos? ¿Cómo nos aseguramos de que el crecimiento económico se traduzca en una mejora real en la calidad de vida de los trabajadores? Son preguntas claves para el futuro de Colombia. Claro, son preguntas que van más allá de Colombia. Son relevantes para cualquier país. Totalmente. El debate sobre el salario mínimo siempre nos lleva a cuestionarnos cómo construir una sociedad más justa, más próspera para todos. ¿Y cómo lograr que ese crecimiento económico beneficie a todos, no solo a unos pocos? Exactamente. Que los beneficios de ese crecimiento se traduzcan en una mejora real en la calidad de vida de los trabajadores. Y hablando de beneficios, recuerdan los dos escenarios que planteaba el artículo. Uno con un aumento del 6.54% y otro con un aumento del 10%. Sí, claro, cada uno con implicaciones diferentes para los trabajadores, las empresas y la economía en general. En el primer escenario, el salario mínimo base quedaría en 1.380.020 pesos, con un auxilio de transporte de 172.524 pesos. Mientras que en el segundo escenario el salario mínimo base llegaría a 1.430 pesos, con un auxilio de transporte de 168.200 pesos. Son cifras importantes, y no olvidemos que la decisión final se tomará el 30 de diciembre, después de las negociaciones. Exacto, esas negociaciones serán el punto clave para determinar el futuro del salario mínimo en Colombia para el 2025. Y después de esta inmersión en el tema, ¿qué te ha llamado más la atención? Pues la verdad me ha sorprendido la complejidad del proceso. La cantidad de factores que influyen en la decisión final. No es simplemente una cuestión de aumentar o no aumentar el salario mínimo, hay que considerar el impacto en la inflación, en el empleo, en la competitividad de las empresas. Y por supuesto, el impacto en la vida de millones de personas, sus familias, sus posibilidades de acceder a una vida digna. Sin duda. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre el modelo económico y social que queramos construir. Totalmente. ¿Y a ti, qué te deja esta inmersión en el mundo del salario mínimo en Colombia? ¿Qué preguntas te surgen? ¿Qué te gustaría investigar más a fondo? Pues me intriga cómo se compara el salario mínimo en Colombia con el de otros países de la región. Buena pregunta. Sería interesante analizar las diferencias y similitudes en los modelos de fijación del salario mínimo en Latinoamérica. Excelente punto. Y también podríamos explorar cómo la tecnología y la automatización podrían impactar el mercado laboral y la necesidad de ajustar el salario mínimo en el futuro. Sin duda, son temas que merecen una inmersión más profunda. Totalmente. Y para ahora, te dejamos con esa inquietud y con la invitación a seguir informándote y reflexionando sobre este tema tan crucial para el futuro de Colombia. Hasta la próxima. Es